aquella mañana de verano era soleada y relativamente cálida para las latitudes en las que nos encontrábamos, en el último trozo de tierra existente antes de llegar al mismísimo Polo Norte, las islas Svalbard en Noruega. Una pequeña franja de tundra musgosa, descolgada desde los acantilados de los montes tallados a pico por el hielo, es todo lo que tiene el herbívoro terrestre más norteño del planeta para poder sobrevivir, el reno enano de las Svalbard. Este reno es la subespecie más pequeña de reno existente, ya que de media los machos rondan entre los 65 y 90 kilos de peso, cuando generalmente un macho de reno adulto puede llegar a los 180 kilos. Las hembras, más pequeñas, se encuentran entre los 50 y 70 kilos en Svalbard, mientras una hembra puede llegar a los 120 kilos en latitudes más sureñas. ¿A qué misterio obedece el enanismo de esta especie de cérvido? Yo había llegado allí, entre otras cosas, para observar a la especie y descifrar este enigma. Y no menos enigmática que su reducido tamaño es la presencia de este singular animal en las islas del que existen restos fósiles de al menos 5.000 años de antigüedad. Se piensa que estos animales habrían llegado nada menos que caminando a través del hielo marino helado del invierno desde la lejana tierra de Francisco José o de Nueva Zembla, en lo que debió ser toda una odisea de supervivencia. Los renos de Svalbard actualmente tienen una vida tranquila, solo alterada por los mosquitos, por lo que estos cérvidos suelen buscar alivio cerca de los neveros remanentes en el verano, donde los mosquitos no se acercan. Durante el corto verano polar, los renos dedican todo su tiempo a comer, sacando el máximo partido energético a una época en la que los días duran 24 horas. Es la capa de grasa obtenida durante estos meses la que favorecerá que durante el invierno estos rumiantes puedan sobrevivir de los pocos líquenes que quedan adheridos a las rocas. Los excrementos de los renos fertilizan el suelo y permiten la dispersión y crecimiento de las semillas de los pastos de los que se alimentan en un ciclo biológico perfecto. Los acantilados de la tundra cercanos al mar durante la primavera y verano se llenan de vida. Aves marinas como las gaviotas tridáctilas o los mérvulos, como este de la imagen, anidan aquí. Estas grandes colonias estacionales de aves son fundamentales para la dieta de los esquimales, los inuit del suroeste de Groenlandia, que los capturan con redes y consumen, hervidos e incluso fermentados. El zorro ártico es otro oportunista depredador de las aves marinas, especialmente de pollos volantones que inexpertos literalmente se tiran desde los acantilados en sus fauces durante sus primeros vuelos. En invierno, estos pequeños mamíferos depredadores de no más de 66 centímetros de longitud, de los que la mitad es cola, poseen un tupido pelaje blanco que les camufla a la perfección con el entorno, el cual, como se ven en las imágenes, muda en primavera en concordancia a su medio. Animales estos de gran olfato y oído, ágiles, oportunistas y muy veloces, ven en la primavera y verano una época de felicidad y abundancia. Los renos son los únicos cérvidos en los que ambos sexos poseen astas, que, en el caso de estos machos de cuerpos rechonchos y paticortos, resaltan especialmente por su gran tamaño en comparación al resto del cuerpo. Las hembras, no obstante, tienen unas astas mucho más finas y reducidas. Los machos perderán sus formidables astas tras la berrea, cosa que ocurre de finales de septiembre a octubre, época de celo en la que pelean con otros machos para expulsarlos del territorio donde se encuentran las hembras. Las hembras mantendrán sus finas cornamentas todo el invierno, perdiéndolas a finales de mayo o junio tras la paridera de su única cría. El que las hembras no pierdan la cornamenta durante el invierno tal vez sea una adaptación defensiva para, llegado el caso, proteger a su cría del año anterior de los depredadores. Una característica del paisaje de tundra en verano son sus numerosas charcas, formadas por el acúmulo de agua de la nieve fundida que no puede ser absorbida por el sustrato debido al permafrost.
El permafrost es una capa de suelo subterráneo que permanece helada todo el año, impidiendo que el agua de deshielo penetre, lo que hace que el suelo de la tundra sea un suelo húmedo y encharcado en los meses estivales. Esta humedad, unido a las temperaturas más suaves, favorecen la reproducción de diversas especies de plantas como la Silene acaulis y forma hermosas praderas de hierba de algodón. En otros lugares de Svalbard, donde las corrientes convectivas de los vientos glaciares desvían las nubes impidiendo que llueva, se origina una tundra fría y seca donde aparentemente la vida es imposible. Sin embargo, sobre sus rocas crecen una variedad multicolor de especies de líquenes. Entre los recovecos que mantienen algo de humedad y a resguardo de los vientos helados, enraizan especies como la Auxilia digina, Saxifragas, el ranúnculo nival, o la amapola ártica. Otras plantas se adaptan a las duras condiciones que impone la tundra incluso en verano, acoplándose al suelo para disminuir su superficie de contacto al viento helado, creciendo en forma de cojinetes como las silenes o el Cerastium arcticum. Mientras seguía mi viaje de observación de estos renos enanos, intentando averiguar la causa de su pequeño tamaño, me fui encontrando con otras especies características y misteriosas del ecosistema de tundra, como la Barnacla cariblanca. Las barnaclas llegan a Svalbard en mayo, construyen su nido en islotes o lechos de acantilados de difícil acceso para su peor enemigo, el zorro ártico, al que le encanta buscar y devorar sus puestas de 4 o 5 huevos. Tras unos 25 días de incubación, nacen los pollos y entonces toda la familia se muda a la tundra para pasar el día alimentándose de sus plantas. Tras la muda que ocurre entre julio y agosto, las barnaclas migran hacia Escocia, dejando silenciosas las tundras de Svalbard. Entre mitos y leyendas nórdicas, yo seguía observando aquellos renos para mí tan mágicos como los mismísimos unicornios, ya que su aparición en un trozo de tierra en medio del Ártico y su evolución logrando sobrevivir a aquel medio hostil me parecían fascinantes. Pero no todos los tiempos fueron buenos para estos renos ni para la fauna de las Svalbard, sino más bien todo lo contrario. Actualmente, por todo el archipiélago quedan restos de los asentamientos de balleneros que durante el siglo XVII y XVIII perpetraron tremendas matanzas por el aceite y otros productos que se extraían de focas y ballenas y de cuyos esqueletos y restos muchas de las playas de Svalbard dan testimonio. Después, durante el siglo XIX y XX, llegaron los tramperos, que pasaban el invierno en las islas para cazar osos polares, zorros y renos en el momento en que hacían gala de sus más mullidos y hermosos pelajes. El reno además cumplía la función de alimentar a aquellos cazadores, con lo cual pasó de una población de varios miles a unos pocos centenares, llegando a estar en riesgo de desaparecer, con lo que se hubiera perdido esta variedad de reno enano única. Finalmente, los noruegos protegieron la especie en 1925 y desde entonces se ha recuperado y no ha dejado de crecer. Mi aventura de los renos terminaba y después de mi acercamiento y tantas horas de observación me veía capaz de resolver el misterio de su pequeño tamaño, gracias a unas patas desproporcionadamente cortas en comparación a los renos continentales y que habían evolucionado por selección natural para acercar
el cuerpo de aquellos singulares animales al suelo lo más posible, reduciendo así su exposición al frío y al viento. Resuelto el enigma, llegaba la hora de proseguir mi viaje polar a la búsqueda de nuevos misterios por resolver. Presentía que la aventura todavía no había terminado.